Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Por Tu Salud. Mi nombre es Benay Contreras de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato por Ciudad UG y en la 100.7 de FM. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Ana Karen Montoya Ruiz, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, actualmente en la ciudad de Salamanca. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, también. Y bueno, la doctora me alegra que nos viene a platicar un poco de asma, pero más que nada enfocado en el uso de los dispositivos, porque hemos visto infinidad de veces que nosotros podemos recetar este tipo de dispositivos, pero no nos tomamos a lo mejor el tiempo con el paciente de platicarle cómo funcionan los dispositivos y después vemos que los pacientes regresan porque no les hizo el tratamiento o porque están teniendo crisis asmáticas o exacerbaciones y a lo mejor puede ser todo originado desde la forma de uso de estos dispositivos. Entonces creo que vale mucho la pena que nos platique un poquito, pero para esto, a lo mejor doctora, que nos dijeras primero más o menos pues, de qué se trata el asma para que las personas se entiendan, porque a lo mejor puedo no haber tenido o no tener el diagnóstico de asma y en algún momento de mi vida me van a recetar un dispositivo de inhalación. Claro. Bueno, pues sí es importante conocer en qué consiste el asma. El asma es una enfermedad pues crónica que se presenta principalmente en niños. Esto no quiere decir que los adultos no lo puedan presentar, porque sí lo presentan, pero es específicamente un poquito más frecuente en lo que es la edad pediátrica. Ahora, en lo que ocurre en el asma es que ocurre pues una inflamación de los conductos que llevan el aire hacia nuestros pulmones. Entonces, estos conductos, cuando entra o conforme va entrando el aire, el conducto suele ser un poquito más grande al momento en el que ingresa, y conforme va ingresando o llegando a los pulmones, el conducto tiende a hacerse más pequeño. Entonces, algunas personas, por ejemplo, lo comparan, por ejemplo, con lo que es un tronco o un tronco de un árbol que vemos al inicio pues es bastante ancho, y conforme las ramitas se van alejando del tronco, se va haciendo cada vez más diminuto. Y lo mismo sucede con nuestros conductos o con nuestras vías respiratorias. Mientras más se alejan y van llegando a los pulmones, más chiquitas se van haciendo. ¿Y qué sucede cuando hay una inflamación en este conducto? Bueno, tenemos que va a tener cierto calibre en nuestro conductito, y si se va inflamando, pues el calibre va a ir disminuyendo y disminuyendo, y por lo tanto va a haber una obstrucción de lo que es la entrada del aire y también la salida del aire hacia nuestros pulmones. Entonces, en estos casos, el cuerpo empieza igual como medio de defensa a secretar mucho moco que al contrario de ayudarnos, de hecho nos va a obstruir todavía mucho más las vías respiratorias. En este contexto se empiezan a generar pues los síntomas que nosotros conocemos. Los síntomas pues pueden ser muy variables, ¿verdad? Pero los más frecuentes pues suelen ser la tos, el dolor que se siente en el pecho, la sensación de la falta de aire, que nosotros pues conocemos como dificultad respiratoria, porque pues no está llegando el aire adecuadamente a los pulmones, y el sonido o el silbido que se suele escuchar cuando nosotros realizamos la respiración. Estos síntomas suelen ser intermitentes, pueden ir y venir, pero en algunas personas suelen presentarse varias veces, por ejemplo, al día o varias veces en una semana. Entonces, la afectación que tenga una persona o cómo perjudica su vida, pues ya va a ser dependiente de los factores que tenga ella misma. Y bueno, tenemos dos extremos: aquellos a los que solamente les provoca a lo mejor o les modifica de forma leve su vida, y aquellos en donde no les permite realizar su vida diaria como debería ser. Así es. Y bueno, doctora, aparte del asma, hemos visto que también hay padecimientos que han originado también el uso crónico de estos dispositivos, más ahora después de pandemia, que pacientes se quedaron con secuelas y que como sí repercute mucho, por ejemplo, en la vida cotidiana el no utilizarlos. Sí, claro. Bueno, en caso, por ejemplo, de lo que es el asma,
Algunos síntomas o de los síntomas tienen la característica de que se producen más o se exacerban durante la noche. Entonces, pues tener tos, dificultad respiratoria durante la noche obviamente nos va a alterar el ciclo del sueño, ya sea porque no podamos dormir o porque nos estemos despertando continuamente. Y esto va a afectar nuestra vida, por ejemplo, en el caso de los adultos, que a lo mejor no puedan ir al trabajo o que no realicen bien su trabajo, y también esto ya conlleva una repercusión económica. Y en el caso, por ejemplo, de los niños, pues en la escuela van a estar somnolientos, se les va a dificultar mucho lo que es la concentración, y pues obviamente eso también va a afectar su desarrollo. Entonces, no es el único a lo mejor ámbito en el que se ve afectado, también en la realización de ejercicio, a lo mejor en cuanto se expongan o salgan a ciertos lugares y que se les desate pues la crisis asmática o los episodios de asma que se tienen. Igual pueden llegar incluso a terminar en un hospital o ya incluso ser letal, porque a veces estos síntomas nos suelen provocar ya propiamente un paro respiratorio, y en estos casos pues ya estamos hablando de una muerte, ¿no? Pues es muy importante cómo repercute en la calidad de vida de las personas que tienen dificultad para respirar. Y bueno, a lo mejor en muchos casos no hay como una cura de este tipo de padecimientos, pero sí con ayuda de los dispositivos nos sirve para tener una buena calidad de vida, y todos estos problemas que aparentemente no los vemos porque no nos están pasando, pero a la gente que vive con este tipo de padecimientos le repercute de manera increíble, porque una vez que no puedas respirar, o sea, es muy desesperante. Y deja de eso, o sea, te pasa en la noche, ¿cómo le haces? Te vas a urgencias, si tienes el recurso, si no tienes el recurso, hasta dónde te tienes que ir, o por ejemplo al momento de trabajar, a lo mejor un día que no duerma uno en la noche, al día siguiente está cansado durante el trabajo, pero cuando ya es días, meses, semanas, años, entonces dices, híjole, es muy molesto, te puede originar padecimientos secundarios a este tipo de complicaciones, y sí es una carga prácticamente. Entonces sí es muy importante también tener el apego al tratamiento médico, y deja del apego, doctora, a lo mejor el saber utilizar los dispositivos, porque uno puede pensar, son muy fáciles, son como un pocayoke, así como decir, esto funciona sin necesidad de instructivo, pues no, tampoco. Entonces, sí, y luego aparte también vemos que hay infinidad de productos o de dispositivos en el mercado, pero todos tienen como como sus puntos clave, ¿no? Es así como los glucómetros, de que todos son diferentes, pero tienen como lo básico, ¿no? El monitor, la pluma, pero también igual aquí en estos dispositivos todos tienen sus características, pero sí es muy importante apegarse bien al tratamiento del médico, conocer el medicamento, porque luego a veces dicen, pues me dan un polvito o me dan un inhalador, y hay muchísimos, unos se utilizan para asma, otros no. Y sí es importante, por ejemplo, cuáles son los de mantenimiento o cuál me voy a aplicar en caso de una crisis también. Sí, claro, es muy importante también eso, y pues sí, saber qué tipo de medicamento pues están aplicando, ya sea por ejemplo un broncodilatador o un esteroide, porque hay que tener pues sí un poquito más de cuidado también con los esteroides. Estos dos medicamentos son los que suelen utilizarse por ejemplo, para las crisis asmáticas. El broncodilatador pues propiamente lo que hace es dilatar, es decir, aumentar lo que es el perímetro del conducto para permitir la entrada del aire adecuadamente. Y un ejemplo de ellos es el salbutamol. Tenemos por otro lado los esteroides. Los esteroides pues cumplen su función disminuyendo la inflamación que está ocasionando que haya disminución del calibre del conducto, y por lo tanto pues va igual a incrementar el flujo de aire en nuestros conductos respiratorios. Un ejemplo de este medicamento pues es la beclometasona, que es el que muchas personas a veces suelen utilizar.
incluso en aquellos pacientes que no tienen asma, sino en aquellos que tienen, por ejemplo, rinitis alérgica. Hay muchos dispositivos, sí, bien, es cierto, usted lo mencionaba, no todos los dispositivos funcionan igual, algunos tienen ciertas indicaciones específicas, algunos están un poquito más indicados en ciertas edades, y vamos a ver que se dividen bueno, como usted lo mencionaba, hay algunos que son propiamente aerosoles, algunos que son de polvo seco, hay algunos que forman lo que se denomina una nubecita blanda, lo denominan así porque es una nube que se forma de manera lenta. Y también existen los nebulizadores, que pues eso la gente a lo mejor sí suele conocerlos un poquito más. En cuanto por ejemplo, vamos a tener ciertos dispositivos que se conocen como dispositivos presurizados de dosis medida. Este tipo de dispositivo tiene este nombre porque su dosis ya está predeterminada. O sea, hay algunos que ya vienen de 100 microgramos, de 200 microgramos, y esa es la dosis que siempre van a expulsar. Este dispositivo existe aquel que es convencional, el que es de partículas extrafinas, existe también el que se autodispara. Vamos a iniciar hablando a lo mejor del convencional, que yo creo que fue el primer dispositivo que se tuvo para las crisis asmáticas. Este tipo de dispositivo, ¿cómo funciona? Funciona, pues obviamente vamos a inhalar el medicamento. La inhalación se tiene que realizar por medio de lo que es la boca. Aquí pues no vamos a utilizar la nariz. Esta inhalación tiene que ir coordinada con el momento en el que nosotros disparemos nuestro dispositivo para que nosotros podamos, digamos, absorber el medicamento adecuadamente. Y este es uno de los inconvenientes que tiene a lo mejor este tipo de dispositivo para ciertas edades. El dispositivo de dosis presurizada convencional suele tener una forma de L. Es una forma de L y es plástico. Es una carcasa plástica porque dentro es hueco. Vamos a tener que en su parte vertical va a ir un cilindro metálico. Este cilindro metálico dentro va a contener el medicamento, ya sea esteroide o ya sea un broncodilatador, lo va a contener en forma de suspensión. Como está en forma de suspensión, pues sí es necesario agitar este tipo de medicamentos antes de utilizarlo, y en este propiamente ya va a ir añadido lo que es una válvula. La valvulita nos va a servir pues precisamente para que se expulse la cantidad de medicamento que deba de expulsarse, y para que lo haga en forma de partículas muy pequeñas y que se pueda formar una nubecita que posteriormente nosotros vamos a inhalar. En la parte horizontal de nuestro dispositivo vamos a ver que tiene una boquilla. Pues es propiamente para que nosotros coloquemos nuestra boca. Igual existe cierta técnica para colocarla, que pues en un momentito se las voy a mencionar. Y el dispositivo tiene también una tapita para pues propiamente proteger la boquilla, porque pues nosotros la vamos a utilizar, entonces tiene que estar protegida y limpia de los microorganismos del ambiente. Y a lo mejor nos podemos preguntar cómo se utiliza este tipo de dispositivo. Es muy importante a lo mejor prestar atención, porque de la utilización de este se derivan todas las demás. Sí se utilizan todos de forma diferente, pero tienen o siguen el mismo o tienen la misma base prácticamente. Este tipo de dispositivo, como mencionaba, tiene forma de L y es necesario agitarlo antes de usarlo. Casi siempre cuando un dispositivo es nuevo o se nos ha caído o no lo hemos utilizado durante mucho tiempo, necesitamos lo que se denomina cebarlo o prepararlo. Y esto se realiza mediante la expulsión de algunas 2 o 3 dosis, dependiendo de lo que el instructivo diga, porque sí tienen a veces un instructivo, y posterior a ello ya queda listo para que nosotros lo utilicemos. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bueno, nosotros primeramente nos vamos a colocar de forma erguida, es decir, tenemos que estar rectos. Vamos a colocarnos ya sea de pie o ya sea sentados. Y la forma correcta de agarrar este tipo de dispositivo es tomarlo con 2 dedos, con nuestro dedo pulgar y con nuestro dedo índice. En el dedo pulgar pues va a ir la base del dispositivo, y con el dedo índice vamos a nosotros a presionar propiamente o a disparar el dispositivo.
La técnica que se sigue en este tipo de dispositivos es, primero necesitamos realizar una inhalación y una exhalación, es decir, vamos a sacar todo el aire de nuestros pulmones, y una vez que saquemos todo el aire de nuestros pulmones, vamos a prepararnos entonces para que al mismo momento de que nosotros presionemos o disparemos el dispositivo, realicemos la inhalación por la boca. ¿Cuál es la forma correcta de colocarnos o de colocar la boquilla? La boquilla se coloca entre los dientes y tenemos que poner la lengua en la base para que no obstruya la salida de lo que es el medicamento. Posterior a ello, pues tenemos que formar un sellado hermético con nuestros labios, y lo que vamos a proceder a realizar es presionar nuestro dispositivo, realizar la inspiración, es decir, jalar aire, y esto nos va a tomar un aproximado de entre 4 a 6 segundos, y una vez que jalemos el aire, vamos a retener el aire en un aproximado de 5 a 10 segundos, y posteriormente vamos a realizar una exhalación, es decir, vamos a otra vez expulsar todo el aire que habíamos inhalado. Esa es la forma correcta en la que se debe de utilizar este tipo de dispositivo. Ok, bueno, muchas gracias, doctora. Creo que esto es muy importante y ahorita tal vez lo puntualicemos más. Nada más, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Datos importantes por tu salud. Dispositivos contra el asma. El asma es una enfermedad crónica que afecta las vías que conducen el aire a los pulmones, los cuales se estrechan debido a una inflamación y provoca a su vez que entre y salga una menor cantidad de aire. El padecimiento también produce una mucosidad que obstruye aún más las vías respiratorias. Un aspecto muy importante para el control del asma es la toma de medicamentos inhalados que se administran a través de distintos dispositivos. Uno de los más comunes son los inhaladores. Existen dos tipos: los broncodilatadores, que liberan las vías respiratorias y alivian los síntomas del asma, y los esteroides, que reducen la inflamación de las vías respiratorias. Otro dispositivo utilizado son los espaciadores, que tienen forma de cilindro ligeramente cónico, con un sencillo diseño y no necesitan montaje previo a su uso. Este tipo de dispositivo retiene el aerosol de la dosis del medicamento por tiempo suficiente para que los pacientes inhalen lenta y profundamente. Finalmente, existen los nebulizadores, que son utilizados para administrar soluciones o suspensiones de fármacos en forma de una fina niebla para facilitar su inhalación. En la práctica clínica, los más utilizados son los nebulizadores de chorro, que generan partículas de aerosol como resultado del impacto entre el líquido y un chorro de gas a alta velocidad en la cámara del nebulizador. El principal objetivo del tratamiento del asma es evitar la aparición de síntomas y mantener la función pulmonar lo más normal posible. Si padeces de asma, acude a consultas con un médico especializado y continúa tu tratamiento para evitar alguna situación de emergencia. Datos importantes por tu salud. Hola, bueno, pues ya estamos de regreso con la doctora Ana Karen, que nos viene a platicar un poco de asma, pero más enfocado en los dispositivos inhaladores. Y nos hablaba de uno que es como el base, que son los dispositivos inhaladores que son presurizados de dosis, la de medida convencionales. Entonces es muy importante, nos platicó la técnica de cómo utilizar uno de estos dispositivos, pero aparte algo que nos dijo y que yo quiero otra vez como puntualizar es que ya viene la dosis medida del medicamento. Entonces, ¿por qué es importante? Porque muchas veces el paciente, en la desesperación de que no puede respirar, porque de verdad es una desesperación, decir, híjole, para más rápido me doy más disparos, ¿no? O no lo estoy haciendo bien y échale otro porque no sentí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las dosis ya están calculadas y yo me puedo estar sobredosificando y de rato voy a consulta y le digo, ¿sabe qué? Lo que me dio no sirvió, me sentí bien mal, me latía el pecho más de lo normal, o sea, puede pasar. Entonces, sí, por eso quiero como puntualizarlo, las dosis de medicamento ya están calculadas, entonces pongan mucha atención a la prescripción médica y háganle caso a lo que les dice su médico. 1 o 2 disparos, nada más.
¿sí? Ahora, también otro de los puntos muy importantes es que hay que agitar bien, no nada más agitar así como de una meneadita y ya no, hay que hacer una agitación más o menos fuerte y para poder utilizar el dispositivo. Y otro de los puntos que se me hizo muy interesante es lo de tener cubierto el dispositivo, o sea, taparlo bien, porque a mí me ha pasado, no sé a ti doctora, de que el paciente llega y dice, aquí traigo el dispositivo y lo trae en la bolsa, pero lo trae en la bolsa con topper, con plumas, con bastantes cosas, y ya sale medio dispositivo y la tapita quién sabe dónde. Entonces, todo eso va a la boca. Y de rato, o sea, todo eso yo me lo estoy inoculando y de pronto, pues ya de rato voy a estar enferma de otra cosa por una medida higiénica que a lo mejor puede ser muy básica, pero cosas tan pequeñas nos pueden originar cosas grandes. Entonces también eso es muy importante, tapar siempre el dispositivo, limpiar la boquilla, o si se me destapó y se ensució, bueno, hay que tener higiene y lavarlo y no introducirlo hacia la boca. Entonces esos serían como de los puntos que yo quisiera recalcar, doctora, de los que ya nos platicaste. Sí, se me hace muy interesante la técnica de los dispositivos, pero también tenemos más dispositivos, ya ves, también hay de partículas extra finas y también, por ejemplo, cuando no se puede hacer una inhalación, ¿qué otras alternativas tenemos? Sí, claro. Como mencionaba, está el de partículas extrafinas. En este caso, el dispositivo es básicamente igual. La única diferencia es que en su valvulita, pues los orificios son un poquito más pequeños y en este caso la coordinación que se requiere, por ejemplo, en el dispositivo convencional, va a ser un poquito más fácil de hacerla porque cuando el dispositivo que es de partículas extrafinas sale disparado, la formación de esta nubecita de medicamento es más lenta, entonces nos permite o nosotros tenemos un poquito más de tiempo de realizar la inhalación. En este tipo de dispositivos, pues como comentaba, es muy importante la coordinación que debe existir entre el momento en que se activa y en que se inhala, para que no haya pérdida de medicamento. Este es un inconveniente y por eso es que está recomendado casi siempre en niños mayores de 8 años que ya puedan realizar este tipo de coordinación. Cuando este tipo de coordinación no se tiene, existe, por ejemplo, otro tipo de dispositivo, igual es presurizado, que se denomina de autodisparo. En este caso, este se va a activar por medio de la inhalación. Es decir, en el momento en que nosotros ya estemos con nuestro dispositivo y realicemos la inhalación por medio de la boca, automáticamente se va a disparar. El inconveniente que tiene este tipo de dispositivo es que requiere un flujo pues inspiratorio, es decir, que la entrada de aire mayor, que sea de 30 litros por minuto, que a veces algunas personas no logran alcanzar. Entonces, sí es muy útil, sobre todo en los niños que ya pueden alcanzar este tipo de flujos. Y básicamente la diferencia que tiene este dispositivo con el anterior es que este igual sigue teniendo forma de L y sigue con el mismo o bajo el mismo mecanismo, pero este en la parte superior tiene una palanquita que puede elevarse, puede llevarse hacia arriba o puede bajarse. En este caso, lo que vamos a hacer antes de utilizarlo, porque este tipo de dispositivo ya no es necesario que se agite, en este tipo de dispositivo, cuando nosotros lo vayamos a utilizar, vamos a llevar la palanquita hacia arriba y esa palanquita hacia arriba quiere decir que ya está listo para que nosotros podamos realizar la inspiración. Algo que quiero a lo mejor puntualizar un poquito es que en todos los dispositivos presurizados, independientemente del tipo que sea, la inspiración tiene que ser lenta y profunda. Y hago énfasis en eso porque en otros tipos de dispositivos la inspiración que se tiene que hacer es de manera diferente. Es una de las diferencias que tienen a lo mejor con otros dispositivos. No sé si quiera a lo mejor usted comentar algo al respecto. No, también tener mucha, ¿cómo se llama? Poner mucha atención. De todos modos, doctora, yo siempre les recomiendo a los pacientes, me imagino que tú también, aunque a veces uno les alcance a dar la indicación de cómo utilizar el dispositivo, siempre igual irse cada cajita tiene un instructivo, porque a lo mejor incluso nosotros podríamos estar omitiendo un paso.
Entonces sí es muy importante también, a pesar de que el médico te diga las cosas, no confiar al 100%, abrir el instructivo y agitarlo, porque también no sé si te ha pasado que hay dispositivos que la boquilla está en la parte de abajo y hay dispositivos que son como una barrita y, y pues no hay como tal una boquilla, sino que la boquilla está arriba en el tope y es muy importante cubrir todo el orificio con los labios. Ahora, Sí, doctora, por ejemplo, cuando un paciente tiene dificultad, o por ejemplo un niño que no pueden hacer una inhalación, porque por ejemplo tú dices inhalación, hay quienes incluso no saben la definición de una inhalación. Entonces puedes decir inhala y se queda, o sacan el aire en lugar de jalarlo. Entonces, por ejemplo, o los adultos mayores que también no tienen la posibilidad de hacer una inspiración un poco más profunda. ¿Qué otras alternativas nos podrías dar? bueno, en estos casos existen otros dispositivos que nos sirven a lo mejor para mejorar la utilización de los dispositivos ya mencionados. Casi siempre se van a utilizar lo que se conoce como espaciadores o lo que se conocen como cámaras eh, para facilitar pues básicamente la realización de la inspiración del medicamento. Estos generalmente van a utilizar el sistema presurizado convencional, porque con los otros dos tipos, con el de autodisparo y con el de partículas extrafinas, no se pueden utilizar cámaras ni espaciadores. La cámara o el espaciador tiene básicamente la función, porque suelen ser de forma cilíndrica, suelen ser cilindros que de un lado van a tener un adaptador, digamos así, de goma o de plástico flexible que nos van a permitir que ahí nosotros insertemos el dispositivo inicial, que es el que tiene el medicamento. Y del otro lado van a tener también una boquilla, que es donde pues, nosotros vamos a colocar también nuestros labios. Estos tipos de dispositivo, tanto el espaciador como la cámara, cumplen la función de que al momento en que se realice o que se presione y salga el medicamento quede contenido dentro de este dispositivo y nosotros tengamos el tiempo suficiente, o los niños o los adultos mayores tengan el tiempo suficiente para poder realizar de ahí mismo, como se mantiene contenido, la inhalación. Existe una diferencia, claro, entre el espaciador y entre la cámara. El espaciador propiamente va a permitir tanto la entrada como la salida del aire por la boquilla. Entonces, este es un inconveniente que se tiene. Por ejemplo, si la persona, como usted mencionaba, no sabe la diferencia entre inhalación y exhalación, porque si exhala, es decir, si mete el aire dentro del dispositivo, del espaciador, la nubecita o el gas se va a dispersar y ya no vamos a poder inhalarlo de la forma en que se tenía que inhalar. Entonces, sí nos va a servir, a lo mejor para quienes les cuesta trabajo realizar la coordinación entre inhalación y el disparo, pero es muy importante que conozcan que en un espaciador no se puede introducir el aire, ¿no? Porque esto es un error que a veces cometemos. Ahora, la cámara, que es el de uso ideal para los niños, en su boquilla va a tener una válvula. Es una válvula que tiene forma de V y es una válvula unidireccional. Esto quiere decir que permite la salida del aire, pero no la entrada del aire. Entonces aquí, aunque nosotros realicemos la exhalación, el aire no va a entrar y entonces no se va a dispersar nuestro medicamento. Este tipo de dispositivo nos va a permitir incluso realizar 2 a 3 inhalaciones en caso de que un niño o una persona adulta sienta que la inhalación que realizó no haya sido suficiente para inhalar todo el medicamento. Esto está muy indicado pues en niños que van desde los 3 a los 5 años, para que lo puedan utilizar, pues es un poquito más eficiente. Igual tenemos que hacerles énfasis en que una vez que se presiona, que se dispara, hay que realizar la inhalación lo más pronto posible para que no tarde mucho tiempo dentro del dispositivo, porque si no también tiende a pegarse el medicamento en las paredes del dispositivo y pues es una dosis un poquito ya más ineficiente, digámoslo, porque es un poco menor, pero sigue siendo muy útil en los pacientes que no pueden utilizar a lo mejor los dispositivos sin este tipo de espaciadores o de cámaras.
Y qué bueno que lo mencionas porque incluso puede haber hasta molestia del mismo paciente, decir, ¿por qué me estás pidiendo que jale aire si pues, por eso vengo, ¿no? Porque no puedo jalar aire. Entonces, pues sí son muy útiles. Y aparte, doctora, ¿dónde los podemos encontrar este tipo de dispositivos? Este tipo de dispositivos pues igual se pueden encontrar en cualquier farmacia. De hecho, hay dispositivos que son muy comunes, que nosotros conocemos como AeroChamber, que es el que yo al menos suelo preguntarles a veces a los familiares y si los conocen o si los encuentran. El AeroChamber pues es una cámara precisamente que nos va a permitir casi siempre un uso adecuado del medicamento en el niño. Y una ventaja que tiene a veces este AeroChamber es que viene a veces añadido con una mascarilla. La mascarilla también nos confiere un uso adicional, porque aquellos niños o adultos mayores o las personas que no sepan utilizar las boquillas, que no puedan inhalar o no puedan exhalar propiamente o adecuadamente, pueden utilizar este tipo de mascarilla. Y lo importante es que se realice un sellado, y este sellado nos va a permitir que realicemos una inhalación y una exhalación al mismo tiempo, es decir, se inhala y se exhala durante 5 veces aproximadamente, y nos va a permitir utilizar bien el medicamento, principalmente en los niños que van desde los 0 años hasta los 5 años. Ok, eso está muy interesante. Y también, doctora, importante, por ejemplo, personas que tienen comúnmente este tipo de crisis o que vemos también que los papás, por precaución y porque normalmente, como mencionaste, de que dan más comunes las crisis en la noche, a veces tienden ellos mejor a comprar los nebulizadores. Entonces, platícanos un poquito de estos dispositivos también, cuál es la utilidad de tenerlos en casa, pero pues también su cuidado. Que bueno, también sin dejar pasar esto que dices de las cámaras, yo creo que al igual que con el dispositivo personal, también hay que tener una higiene adecuada para que el niño cuando lo vuelva a reutilizar no se vaya a contaminar. Claro, bueno, de hecho hay una particularidad en cuanto al asma. Los dispositivos o los nebulizadores, de hecho, se consideran como la última opción que nosotros deberíamos de utilizar para este tipo de cuestiones. Porque hay mucha pérdida de medicamento, porque las partículas que se generan no son del mismo tamaño, a veces nuestros pulmones no lo absorben adecuadamente. Entonces la recomendación sería que sí es muy común el uso de nebulizadores, pero de preferencia que se compre o que se tenga lo que es el dispositivo de aerocámara con lo que es la mascarilla. Este siempre va a ser el dispositivo ideal a usar, incluso en los niños pues de 0 años. Los nebulizadores se utilizan ya un poquito más de forma intrahospitalaria, o cuando la dosis del medicamento tiende a ser demasiada, que no se puede utilizar en un dispositivo convencional. Así es. Y doctora, ya nada más para acabar, quisiera que nos digas, muy importante, hemos escuchado, y incluso de pacientes principalmente, el hecho de que, por ejemplo, en cuanto al ejercicio, que no pueden hacer ejercicio porque tienen esta condición y utilizan inhaladores. ¿Qué nos recomendarías si yo tengo asma, si yo utilizo estos dispositivos y quiero hacer ejercicio? En esas cuestiones, pues de hecho, se individualiza un poco, ¿no? Porque no todas las personas se va a producir o se va a desencadenar la crisis asmática al momento de realizar el ejercicio. Entonces podemos realizar un ejercicio no tan intenso, que no nos cause una fatiga muy, muy grande, y aparte obviamente tener a disposición de nosotros un dispositivo en caso de que nos ocurra que se nos dispare una crisis asmática, pero como tal no está contraindicado realizar ejercicio. Exactamente. Entonces, esto es muy importante porque luego hemos visto cómo aumenta o hay más prevalencia de obesidad en personas que tienen este tipo de padecimientos porque tienen el desconocimiento de que no pueden hacer actividad física, y bueno, pues hay mucho riesgo. Entonces, qué bueno que lo mencionas, que no está contraindicado, nada más hay que preguntar a su médico si lo puedo tomar antes o siempre cargarlo, eso sí, siempre cargarlo porque pues no sabemos, en caso de una crisis, pues es el que nos va a salvar, ¿no? Sí, claro.
Pues muy buena plática, doctora. Y creo que todavía hay muchos dispositivos más Sí, que hay muchos dispositivos de se uso. pueden platicar, pero como les dije, siempre, a pesar de que el médico me dé la capacitación de cómo utilizarlo, nunca está de más que yo también lo lea en el instructivo. Y cada dispositivo tiene su instructivo, ¿no? Bueno, pues te agradecemos mucho, doctora, la verdad, por tu tiempo, porque sé que todas las actividades que tienes que hacer y todavía nos dedicaste un ratito. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues estuvimos con la doctora Ana Karen Montoya Ruiz. Dejamos por aquí su correo electrónico, ak.montoyaruiz@ugto.mx. Muchas gracias, doctora. Y también agradecemos su atención en la emisión de este programa Por tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Nos vemos a la próxima. Mi nombre es Vianney Contreras y cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Thank you.